manera de pensar de sus ministros y de sus líderes, lo hace con un propósito mucho mayor del que a veces se enfrascan los ministerios y los líderes de decir si esto es sí o si esto es no, si esto es correcto o esto es incorrecto. Dios tiene un objetivo supremo, diga objetivo supremo, diga plan supremo, diga ahora instalación del gobierno de Dios sobre la tierra. Hermano, y yo le quiero preguntar a usted, ¿qué puede significar que la instalación del gobierno de Dios sea sobre la tierra? ¿Qué implica eso? Eso es lo que yo le quiero hablar hoy en esta mañana y arrancar con eso. Porque la iglesia hoy está viviendo un proceso de acomodo, diga acomodo. La iglesia está empezando a entender que lo que en algún momento se le llamó locura, que en algún momento lo que se llamó ocurrencia, lo que en algún momento se le llamó moda, es la voluntad perfecta de Dios para la iglesia, la instalación de los 5 ministerios como parte del gobierno de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo no voy aquí a detallarle cuáles son las funciones de cada uno de los ministerios. No voy aquí a justificar por qué sí o por qué no. Me remito a la palabra. Si Él lo constituyó, usted es el responsable hoy, si no cree o cree, de buscar en la palabra y buscar su revelación acerca de cada uno de los ministerios. No me quiero enfrascar en ese tema hoy. Yo quiero llevarlo a usted al propósito de por qué Dios quiere instalar su gobierno dentro de la iglesia y por lo tanto para la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Hermano, creo como que hay que entrar en calor, hermano. Parece como que usted no alabó y no danzó al Señor, como que está frío. Vuelva a ver al que está a su lado y hágale así en la espalda. Frótelo un poquito y dígale, calientes, hermano. Ríase, hermano, porque algunos tienen que reírse. Aprovecha y le saca la lengua al que está a su lado y se ríe un poco, hermano, y se goza. Yo quiero llevarle a textos bíblicos que hemos tenido siempre en la Biblia, pero que no hemos abarcado mentalmente como iglesia en su máxima plenitud. La iglesia tiene la Biblia desde la fundación del mundo. Desde que Adán fue creado, la Biblia empezó a ser construida, la historia bíblica empezó a ser construida. Y cuando fue avanzando, el hombre tuvo acceso a todo ese conocimiento. Sin embargo, tenemos una naturaleza de no poder ver lo que es evidente. Lastimosamente, aunque hemos tenido la Biblia y hemos tenido la palabra permanentemente entre nosotros como hijos de Dios, ya terminada, ni siquiera solo como un Antiguo Testamento, sino ya terminada, muchas veces la iglesia evade textos, muchas veces la iglesia ignora textos, a veces adrede, a veces por desconocimiento, por conveniencia. Porque es más fácil a veces no ver los retos que Dios nos pone, porque es más fácil no observar en profundidad qué es lo que Dios me quiere decir, porque no queremos ser confrontados con una realidad. La iglesia evangélica entra en una cultura desde hace varios años donde realmente hemos estado cómodos, hemos estado sentados en sillas, donde hemos estado calmados, tranquilos, escuchando palabra, escuchando revelación, pero evadiendo textos que nos llaman a una batalla que es inevitable. Diga, inevitable. Diga, batalla inevitable. Dios quiere instalar su gobierno para poner a caminar a una nación. Diga, nación, que somos usted y yo, el pueblo de Dios. Él quiere empezar a gestar en medio de su pueblo el establecimiento de su gobierno, porque tiene el objetivo de ir en conquista de los pueblos de la tierra. La iglesia debe reflejar la manifestación de Cristo, debe ir en la conquista de las almas, debe ir en la conquista de los pueblos, no puede quedarse pasiva, no puede quedarse sentada. Y usted dice, ¿por qué me está hablando de todo esto? ¿Por qué me está diciendo todo esto, hermano? Se lo remito, porque a veces en la iglesia los líderes y los pastores, y si usted no es de estos líderes y pastores que a veces se enfrasca en los problemas, no se siente identificado. Pero si usted es de estos líderes y pastores, porque a veces nos enfrascamos en los problemas de la iglesia, nos metemos en las nebulosas de la revelación, nos metemos en la nube de la gloria y no nos damos cuenta que hay un mundo afuera que nos está esperando, por el cual Dios instala el gobierno. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo quiero que usted vaya al libro de Mateo, hermano, al capítulo 5, al versículo 13. Porque hay mandatos divinos que Dios establece para la iglesia, propósitos que la iglesia hoy tiene que entender. La iglesia necesita ser reformada desde sus principios culturales evangélicos, romper sus paradigmas, romper sus límites mentales, porque
la misión de Jesús es mucho más trascendente que 4 paredes. Como que no es cierto. ¿Cuántos pueden decir amén? El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, y la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Hay un mandato divino de parte de Dios de convertirnos en la sal de la tierra. Debemos ser la sanidad que traiga a la iglesia. No, hermano, eso no dice ahí. Debemos ser la sal de la tierra para los cristianos. No, hermano, eso tampoco dice ahí. Dice la sal de la tierra. ¿Y qué implica la tierra, hermano? A veces tratamos de mistificar las palabras para no complicarnos la vida, pero Dios tiene que confrontarnos y hacernos entender que cuando Él habla de palabras concretas, Él está hablando de palabras concretas que la iglesia debe asumir como su responsabilidad para realmente cumplir su objetivo. Tierra, ¿cuántos pueden decir amén? Cuando Dios habla de tierra, nos está haciendo entender de Nicaragua, no está haciendo entender de una iglesia, de una denominación, no está hablando de un solo barrio, está hablando de Nicaragua. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermano, como que aquí no hay nicaragüenses. Como que aquí no hay nicaragüenses, hermano, como que no están entendiendo los nicaragüenses que Dios los ha llamado a sanar su tierra, que Dios los ha llamado a sanar su tierra, a restaurar su tierra, a restaurar los portillos que el diablo ha quemado sobre esta nación. Usted es el responsable, usted es el responsable y usted es el responsable de sanar la tierra, esta tierra Nicaragua. Yo quiero llevarlo al versículo 14. Porque hay otro mandato que nos habla y nos remite exactamente a lo mismo, pero de manera diferente. Porque una cosa es salar la tierra, una cosa es restaurar la tierra. Y yo quiero que usted entienda que cuando usted habla de restauración, usted está hablando solamente de restauración. Cuando usted habla de restauración, usted está hablando de levantar lo que está caído. Diga, levantar lo que está caído. De sanar las heridas. Vuélvalo a decir porque no lo entiende. Sanar las heridas. Cuando usted está hablando de sanar la tierra, usted está hablando de restauración. O sea, levantar lo que el diablo ha despedazado, lo que el diablo ha mutilado, lo que el diablo ha pervertido. La iglesia debe entender que la sal de la tierra somos nosotros. El diablo ha pervertido elementos y principios que la iglesia teme restaurar. Que la iglesia tiene miedo de restaurar. Porque los retos para salar la tierra son mucho más grandes que salar la iglesia. ¿Cuánto me están escuchando? Cuando usted empieza a abrir su panorama espiritual, usted se da cuenta que el compromiso y la responsabilidad de salar una iglesia es difícil, pero no es tan complicada como pensar en salar su nación y restaurarla para Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? En el versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida, tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa.